El doctor Escan da un poco de apuro, pero en fin es lo que toca. Nosotros la intención que teníamos era presentar los resultados del trabajo que hemos publicado recientemente en European Radiology sobre los datos del trabajo prospectivo que hemos hecho nosotros durante 2 años, de los que ya hemos sacado los resultados. Este trabajo se hizo sobre todo por la voluntad de Marina Álvarez, que fue la que insistió más, la que diseñó el trabajo y la que dio un impulso a toda la unidad para que lo hiciese, y sobre todo también por el trabajo de Sara Romero, que es quien se lo ha trabajado realmente. Ella era quien tenía que haber dado esta charla, pero por problemas de salud no ha podido venir al Congreso y me toca a mí defenderla. Bueno, el trabajo, nosotros, como en casi todas las comunidades, estamos haciendo una doble lectura independiente de mamografía 2D, y lo que hicimos aquí sería mantener en este trabajo mantuvimos esa doble lectura y añadimos otras 2 lecturas independientes más. Una lectura que era una tomosíntesis con mamografía sintetizada y otra en la que además le añadíamos la mamografía 2D. La idea entre hacer distintos los 2 brazos de la tomosíntesis era saber si realmente la mamografía 2D aportaba algo a la tomosíntesis. De los resultados de las 2 lecturas de tomosíntesis sacábamos las lecturas de los resultados de la doble lectura de tomosíntesis. Este es el cuadro de pacientes incluidas. Nosotros, durante el trabajo se hizo entre enero del 2015 y diciembre de 2016, 2 años, una vuelta completa. En mujeres, como nosotros tenemos varios equipos de mamografía y un solo equipo de tomosíntesis, se hizo, no teníamos de hecho un equipo de tomosíntesis, el equipo de tomosíntesis nos lo prestó Ologic para poder hacer este trabajo y de hecho se le estábamos muy agradecidos. De las mujeres que se invitaron a participar en esta y que estaban citadas en este equipo, 2.500 rechazaron participar y al final tuvimos un grupo de 16.000 mujeres, de 16.067 mujeres, en las que diagnosticamos 98 cánceres y de los que hubo en global 11.196 derivaciones. ¿Lo he dicho bien? 1.196, eso. Ya me parecían muchas derivaciones. Vale. Bueno, fueron 3.341 de primera vuelta y 12.727 de vuelta sucesiva. Y el resultado final de todas las lecturas fue una tasa de detección de cáncer de 6,1 por 1000, que no quiere decir que eso sería sumando todas las lecturas, que no es objeto del trabajo. Para el análisis estadístico utilizamos el test de McNeman. O sea, la base estaba en diferenciar, por ejemplo, este es el cuadro de sensibilidad entre la doble lectura de la mamografía 2D y la doble lectura de la tomosíntesis. Lo que marca la significación de los resultados es la diferencia entre los 22 cánceres que detectó la tomosíntesis y no detectó la 2D y los 6 cánceres que detectó la 2D y no fuimos capaces de ver en tomosíntesis. Y esas diferencias son significativas. Esta es la tabla general de resultados en el que separamos los cánceres detectados, la tasa de detección, las derivaciones, la biopsia realizada, el valor predictivo positivo de las derivadas y el valor predictivo positivo de la biopsia para cada una de las mamografías, de cada uno de los 4 brazos y la suma de los 2 brazos de la 2D y de los 2 brazos de la tomosíntesis. Lo voy a ir detallando poco a poco. O sea, el trabajo y el objetivo inicial del trabajo era comparar los resultados de la doble lectura de la 2D con la doble lectura de tomosíntesis. Y en términos de detección de cáncer, la doble lectura de tomosíntesis fue superior a la doble lectura de 2D, que era uno de los primeros objetivos que nosotros nos planteábamos. Y en derivaciones también fue superior. Quiero decir que la tasa de derivación por la doble lectura de tomosíntesis fue inferior a la tasa de derivación por la doble lectura de 2D. Por tanto, mantuvimos un mayor valor predictivo de las derivaciones, un 13% frente al 9,4% de la doble 2D, y sí mantuvimos el mismo valor predictivo de las lesiones biopsiadas, un 39,4%.
Lo que pasa es que si veis la lista de todas las columnas que tenéis delante, que en realidad son 5 columnas, la primera doble, la primera 2D, la segunda 2D, la doble 2D, la tomosíntesis con sintetizada, la cuarta, que es la tomosíntesis más la 2D y la doble lectura de tomosíntesis. Bueno, vemos que el brazo de la doble lectura, de la lectura simple de tomosíntesis con sintetizada tiene unos resultados muy buenos. En términos de detección son muy superiores a los resultados de la mamografía 2D. Tenemos 87 cánceres diagnosticados en un grupo por 76 casos en el otro. Claro, si planteamos nosotros la opción de hacer una lectura simple de tomosíntesis y usando la sintetizada, la tasa de derivación sí que cae drásticamente y mejoran todos los demás indicadores. O sea que al analizar, aunque el planteamiento inicial de nuestro trabajo era comparar la doble 2D con la doble 3D, vimos que realmente la lectura simple de la tomosíntesis con sintetizada iba a ser una opción. Curiosamente, los resultados de ese brazo fueron mejores que los resultados en la que añadíamos todo, tomosíntesis, sintetizada y mamografía 2D. Eso, la verdad es que yo creo que fue un error del diseño de nuestro trabajo, porque en la cuarta lectura en la que teníamos todo, por la forma que nosotros teníamos colgados los protocolos de lectura, realmente nosotros acabábamos no mirando la mamografía sintetizada. O sea, saltábamos directamente de la mamografía 2D a la tomosíntesis y obviábamos la visión de la sintetizada. Pero eso realmente no está puesto en nuestro protocolo, porque la podíamos haber visto. Y la sensación que tenemos es que los tumores, ya lo ha contado el doctor Escanet, se ven mejor en la sintetizada que en la 2D. Y esos son los resultados que nosotros tuvimos. No hubo diferencia significativa en la tasa de detección entre la lectura simple de sintetizada y la de tomosíntesis y sintetizada con la doble lectura de tomosíntesis. Establecimos luego ya unos resultados añadidos a los objetivos principales, que eran los que he presentado. Lo primero eran los hallazgos en función de las vueltas. En la primera vuelta, en la vuelta prevalente, tuvimos prácticamente los mismos cánceres detectados por tomosíntesis que por 2D, mientras que la diferencia fue muy superior en las vueltas sucesivas. Se entiende porque la primera vuelta filtra una serie de tumores que ya no están en la vuelta siguiente. Y la tasa de derivación también, la reducción fue más importante, de hecho fue significativa en la vuelta sucesiva frente a la vuelta inicial. Esa otra no voy a hablar de ella. Por el tipo de tumor también tenía interés saber, ha habido tumores que se han diagnosticado mejor con tomosíntesis que por mamografía 2D, ¿cuáles son esos y qué implicación tiene clínica? El primer cuadro es sobre los carcinomas in situ y los carcinomas infiltrantes. Lo que ponen en cifras son, tenemos el número absoluto en función de los cánceres diagnosticados en cada uno de esos brazos del trabajo. O sea, por ejemplo, de 26 cánceres in situ, pues 20 se diagnosticaron por hemos puesto aquí un brazo de la tercera sola, o sea, 20 por la 3D más sintetizada, 21 por la doble 3D, 19 por la doble 2D. Pero las diferencias gordas estuvieron en los infiltrantes. O sea, con la doble 3D conseguimos diagnosticar el 99% de los carcinomas infiltrantes. Pero si contamos solo la lectura 3D, los resultados son muy buenos. Conseguimos el 93% de los carcinomas infiltrantes. Y el siguiente cuadro está sobre los hallazgos radiológicos. Y también, como podéis ver ahí, pues los resultados de la tomosíntesis fueron muy superiores. Tanto el brazo solo de la mamografía sintetizada con 2D como la doble con 3D, como la doble lectura de tomosíntesis, fueron mucho mejor en nódulos y en distorsiones que en calcificaciones. Y eso es obvio porque realmente las calcificaciones se ven de la misma forma en la 2D que en la tomosíntesis. Analizamos también los hallazgos por cada uno de los 5 lectores que participamos en el trabajo. En 4 de ellos tuvimos un aumento significativo de la detección de tumores en tomosíntesis frente a la mamografía 2D. Mientras que hubo resultados dispares en las derivaciones. Hubo 2 lectores
que tuvieron una disminución significativa de la derivación por tomosíntesis, un lector tuvo un aumento no significativo de la derivación por tomosíntesis y dos lectores tuvieron dos disminuciones no significativas en el uso de tomosíntesis. Esos son los resultados del trabajo. Yo también quería un poco comentar, dado que la experiencia nuestra de estos, bueno, de aquellos 2 años más un año y pico más que estamos siguiendo trabajando en tomosíntesis. Nosotros después de esto hemos seguido trabajando en tomosíntesis y hemos dejado de hacer la 2D añadida, por evitar el problema de la radiación, fundamentalmente. Nosotros hemos detectado varios problemas. Realmente el tiempo de lectura es un problema. O sea, se tarda. Los resultados de nuestro trabajo fueron muy parecidos a lo que ha nombrado el doctor Scan. Tardábamos 60 segundos en leer una tomosíntesis por unos 20 segundos en leer una mamografía 2D. Cuando pongo lo de carga en el PACS es que nosotros inicialmente cuando hicimos este trabajo trabajábamos en local, pero ahora trabajamos en red. Bueno, pues la recuperación de las imágenes de la tomosíntesis en red para hacer cribado, o sea, para leer cientos de estudios, es un problema. A nosotros se nos ha enlentecido el trabajo y tardamos pues 70-80 segundos por tomosíntesis. O sea, realmente esto es un problema. Otro problema son los nódulos circunscritos, porque en tomosíntesis primero se ven muchos más nódulos circunscritos que se ven en la mamografía 2D. Segundo, se ven mucho mejor. Se ven más, podríamos tener el riesgo de derivar más pacientes. Se ven mejor, también tendríamos más tranquilidad en no derivar. Pero en el tema de los nódulos circunscritos, que puede ser que crezcan, y bueno, lo más frecuente es que sea un quiste, se vean más que el año anterior, y lo más probable es porque se vean mejor, simplemente porque la mamografía anterior era una mamografía digital normal y esta es una tomosíntesis. Pero en eso nosotros tenemos resultados paradójicos entre lectores. O sea, hay lectores que derivan más nódulos circunscritos, otros que menos. La inmensa mayoría de los nódulos circunscritos que derivamos son benignos. Vamos, que hasta donde yo sé, todos los nódulos circunscritos que hemos derivado han sido benignos. Luego os contaré algo sobre los nódulos circunscritos. Las distorsiones también son un problema porque realmente de entrada se da la sensación de que se ven muchas y que se ven muchas más que antes. Y se ven algunas que, como ha contado el doctor Scane, te pones a ver y las veías en mamografías anteriores. Y luego, además, tienen muchos problemas para verlas en el hospital, porque también eso incide sobre el siguiente punto. Nosotros tenemos que adaptar el circuito diagnóstico a los nuevos hallazgos. O sea, nosotros ponemos en el screening una tomosíntesis última tecnología buenísima y tenemos un churro de ecógrafo en el hospital, como era nuestro caso, y había cosas que no éramos capaces de leer. La siguiente duda que nos planteamos era que, bueno, vimos que la lectura única de tomosíntesis podía ser una alternativa, pero bueno, no deja de perder cánceres. Y entonces la idea es, ¿podemos mejorar esa lectura única de tomosíntesis? Y la otra pregunta, que ya también la ha empezado a responder el doctor Scan con la última publicación suya muy reciente, es si realmente el cribado con tomosíntesis va a disminuir los cánceres de intervalo, porque eso realmente es un criterio de calidad de los programas de cribado. Pues respecto a las distorsiones, hicimos una revisión de todas las distorsiones que se habían derivado dentro de ese grupo de los 2 años de este trabajo prospectivo. Y estos cuadros los pongo porque, sobre todo por hacer referencia a estas columnas de aquí. Estas son las tomosíntesis que no fue capaz de ver la mamografía. O sea, todas las distorsiones que vimos en tomosíntesis que no se veían en mamografía, que no se habían visto antes. ¿Qué pasa? Que el porcentaje de malignidad era bastante alto. O sea, que esto es la sensación que yo tenía, digo, pues mantiene, incluso supera la proporción que hemos tenido hasta ahora. Lo cual quiere decir que el que se vean más distorsiones al final es mejor, no es aumentar los falsos positivos. Sí es verdad que nosotros no tenemos sistema de tomobiopsia, con lo cual muchas de las distorsiones éramos incapaces de verlas en la mesa prona de biopsia. Siempre intentamos recurrir a estereotaxia. Al final, en algunos casos, nos inventamos soluciones que no se pueden ni contar porque son casi esotéricas. Pero lo cierto es que, bueno, hay que tener un poco la idea de que, y es los resultados que nosotros tuvimos, del grupo que pongo aquí al final, de las distorsiones que fueron cánceres de esta columna, de estas 12, la mayoría las conseguimos biopsiar por eco. O sea que todavía
una distorsión que cuanto más te cueste trabajo verla después de la tomosíntesis, menos probable es que sea un cáncer. Bueno, esto fue una comunicación oral que llevamos al Congreso de Viena último, que lo que hicimos ahí fue, en vez del estudio dentro del mismo grupo de pacientes, nosotros cogimos de los mismos 2 años de la tomosíntesis los resultados de la doble lectura de la tomosíntesis y eso lo comparamos con los resultados de los otros mamógrafos. Estos son ya 2 grupos de pacientes, 2 grupos, no son pacientes, son mujeres, 2 grupos de mujeres distintas, las que se habían hecho durante los 2 años el cribado en la tomosíntesis, las que se habían hecho durante esos 2 años el cribado en los otros mamógrafos. Estos son resultados retrospectivos. Y nosotros encontramos, pues ahí tenéis la cifra, una disminución significativa de las derivaciones. Sin embargo, no tuvimos un aumento significativo de la tasa de detección. También esto es una serie que no está dividida por grupos, ni si eran primera vuelta, ni nada. Esto es un estudio un poco así para hacernos una idea de cómo íbamos. Sí es verdad que de forma significativa sí aumentó el valor predictivo de la malignidad de las lesiones derivadas. Y el valor predictivo. Bueno, nosotros tenemos varios trabajos en curso ahora. Tenemos los datos sacados, pero no nos podemos presentar todavía porque estamos analizando el resultado de un trabajo que hicimos después, prospectivo más corto, en el que hicimos 3 brazos. Una lectura de mamografía 3D, otra ya sin mamografía 2D, 3D más tomosíntesis, 3D más tomosíntesis y un tercer lector que era 3D más tomosíntesis más el CAD que teníamos en este momento. No estamos seguros de que vayamos a sacar unas conclusiones. Nuestra intención era decir, bueno, será mucho mejor el brazo ese en el que hacemos una lectura única ayudado por el CAD, pero no, la sensación provisional que tenemos no va a ser esa. Tenemos que analizar los tumores de intervalo, pero para eso tenemos que esperar a que acabe el 2018, que serán 2 años de que acabamos ese trabajo. Y estamos también dándole vuelta al significado de los nódulos circunscritos. Estamos intentando hacer con uno de los residentes nuestros, está haciendo un estudio retrospectivo. Lo primero que hicimos fue coger todos los cánceres y mirar si alguno de ellos era circunscrito en la tomosíntesis. Y ninguno lo era, pero claro, eso está sesgado. Nosotros ya sabemos que son cánceres y sabemos que le vamos a encontrar algo. Entonces, eso tiene un valor relativo. Pero sí queremos saber cuántos nódulos circunscritos se han derivado por uno de estos o por los dos, en eso que ha pasado. Pero estamos en ello. Porque realmente, si nosotros conseguimos de alguna forma decir, oye, olvídate de los nódulos circunscritos, la tasa de derivación cae drásticamente. Y conseguir la tasa de derivación menor no solamente abarata todo el sistema, sino que es que además una mujer derivada es una mujer que tiene mucho más riesgo de olvidarse, de desapegarse al programa. O sea, las mujeres lo pasan mal y eso está estudiado, que mujer derivada que luego no tiene nada, la proporción de las mujeres que no repiten al año siguiente es bastante alta. Y bueno, en conclusión, la opinión nuestra es que el screening por tomosíntesis es factible. O sea, se puede hacer. Que podemos evitar la doble dosis de radiación. Yo creo que eso ya lo ha dicho el doctor Ascani, eso está más que demostrado y los resultados nuestros son los mismos. Olvidaros de la 2D porque realmente no es necesaria. Tenemos que contar con un incremento importante del tiempo de lectura, del tiempo y de la fatiga. O sea, que realmente es agotador informar tomosíntesis como informes muchas y seguidas. Que la lectura simple es una opción y si la lectura simple es una opción, eso tendría mucha implicación porque es que podemos abaratar el screening, tendríamos menos tiempo, tenemos menos tasa de derivación, o sea que realmente la lectura simple podría simplificar mucho el trabajo. Tenemos que adaptar nuestro trabajo y los medios del equipo diagnóstico a hallazgos más sutiles y tenemos que ver qué pasa con el sobrediagnóstico. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas. Please spare, can you go to... Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? Tenéis vosotros ahora la oportunidad de preguntar lo que queráis. Allí, por favor. Espera un poquito que te van a poner un micrófono, por favor. Hola, buenos días. Es para el doctor de Córdoba.
Aparte del aumento en el tiempo de lectura, ¿habéis tenido que modificar las planillas de los técnicos para adaptar el tiempo de realización del estudio al incremento en el tiempo de la toma, o hacerlo al mismo tiempo? No, se tarda lo mismo, en realidad se tarda lo mismo, porque vamos, el tiempo de hacer una mamografía es pasar a la señora que se cambie, que se coloque, lo que es los 15 segundos son. Los 15 segundos que se añade, eso es insignificante en el tiempo de trabajo, no, nosotros no lo hemos considerado. Sí, yo quería preguntarle también al doctor Raya que qué experiencia tienen, o sea, son lectores que trabajan en la unidad de mama, pero qué experiencia tiene el que lleve menos tiempo de los que participan en el trabajo, y si había diferencias en la pequeña diferencia que se puede haber de derivación de un lector y otro, sea precisamente por esa diferente experiencia en la unidad de mama. Bueno, yo creo que en realidad, vamos, la tomosíntesis es más sencilla de valorar que la mamografía 2D. O sea que hace falta menos experiencia en leer tomosíntesis que en leer mamografía 2D. Yo creo que, hombre, no deja de necesitar tener unos conocimientos, pero la sutileza de la 2D, de esta simetría es real o no existe en tomosíntesis. No es de hecho, a poco que empecemos a hacer tomosíntesis todo el mundo, ya nadie va a ser capaz de leer una mamografía 2D. Esa es mi opinión. No ha habido tantas diferencias. Yo creo que la diferencia que nosotros hemos tenido ha habido más en otras cosas, sobre todo en las derivaciones, no acabar de tomar una decisión. De hecho, hay cosas que dicen, yo es que actúo en la misma situación de distintas formas varias veces, que eso es una incongruencia, pero es así, ¿no? O sea, yo hay nódulos circunscritos que derivo y nódulos que no. Dices, ¿por qué? No sé, este es más grande, pero eso es un criterio, no. Pero no se adaptan muy pronto. Yo creo que es fácil adaptarse a la lectura de tomosíntesis. José Luis, aunando en eso, ¿tienes la sensación de que a lo mejor sería bueno sacar una especie de revisiones de una nueva semiología de la imagen con tomo? En cuanto al comportamiento de esos nódulos, si tienen halos, si no. Claro. ¿No crees? Porque yo tengo esa sensación, te lo digo porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Claro, es que nosotros tenemos un problema, y es que no tenemos tomosíntesis en el hospital, solo tenemos tomosíntesis en el cribado. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra experiencia en ver cánceres tampoco es muy grande, porque en el cribado ves los cánceres que ves. En 2 años hemos visto 90 y tantos cánceres. Sí, pero es que en el hospital ves 400 por año. Sí, pero en el circuito de patológico tú siempre puedes recurrir a tu ecografía o a tu biopsia si no te gusta. Yo estoy hablando de enfrentarte solo a una imagen que ahora mismo tenemos como herramienta y decidir si a esa mujer le hago algo más o no. Esa es la clave, tú lo estabas diciendo, ¿no? Sí. Porque muchas veces tú tienes un nódulo pequeñito con algo, nosotros también lo hemos analizado como 1000 y pico. Tú dices que no has tenido ningún cáncer, nosotros hemos tenido 2. Siempre en mujeres jóvenes, ¿eh? Entonces eso te deja un poco como tú dices. Nosotros ya vamos diciendo, bueno, es joven, no es joven para nosotros es por debajo de 50, porque ahí tenemos nosotros un 45-50 que es mama muy densa y mujeres muy jóvenes que además más hormonas, más posibilidad de patología benigna, ¿no? Y por tanto más